Bien, nosotros sabemos de que en cualquier momento, en el lugar donde vivimos, puede ocurrir algún evento inesperado, ¿no? Que pueden tener consecuencias bastante graves y que generalmente los conocemos como desastres, ¿no? Gran parte de la gente, gran parte de las personas se acostumbran a llamarle desastre natural, cuando el desastre o el origen de este tipo de eventos está en base a la actividad que han iniciado los hombres, ¿no? Entonces, no son tan naturales, sino que la mayoría, por lo menos una gran parte de estos, tienen origen precisamente en la actividad que desarrollan los hombres, ¿no? Y por eso cuando estamos hablando de desastres, hablamos de eventos no esperados o esperados en este caso, y que son producto de alguna situación que van a provocar daño a las personas, van a provocar daño a los materiales y también van a provocar daño con la biosfera. Entonces, ahí es cuando la epidemiología, que es una parte de la salud pública, empieza a trabajar, ¿no? Empieza a recoger información, empieza a copiar esta información, ordenar, identificar, señalar los puntos donde ha habido el problema en forma geográfica, y todo este cúmulo de información nos sirve precisamente para tomar las medidas necesarias que requieran, digamos, el evento. Entonces, es lo que hoy día vamos a ver y se llama epidemiología antes, durante y después de los desastres. Antes tenemos que empezar con un repaso de lo que es la salud pública. ¿Algunos de ustedes se acuerdan qué era la salud pública? La salud pública. Cuando pregunto a sus compañeros de qué es la salud pública, generalmente me contestan ellos, es la atención gratuita que el Estado debe brindar a la población. Es parte de la salud pública, pero esa no es la salud pública. La salud pública es más bien el conjunto de asignaturas, de especialidades o de actividades que tienen que ver con preservar o mantener la salud de las personas, ¿no? Y entonces tenemos que ir anotando de que la salud pública tiene en la epidemiología, que es una parte de esta, como el brazo derecho, ¿no? Porque gracias a la actividad, gracias al trabajo que hace la epidemiología en salud pública, se pueden identificar muchas cosas, se puede predecir los eventos que pueden ocurrir, se pueden hacer actividades de prevención, se pueden hacer actividades de mitigación cuando el desastre ya ha ocurrido, y también se pueden hacer actividades para la recuperación o rehabilitación después de unos eventos, ¿no? Entonces, por eso, cuando hablamos de epidemiología, siempre vamos a hablar de la salud pública, aparte de que existen otras asignaturas que van a colaborar en toda la actividad que la epidemiología tendría que desarrollar cuando se trata de este tipo de eventos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la estadística, hacer el recuento de la población que ha sido afectada, si han habido decesos, y toda esa información que va a ser necesaria para tomar decisiones, ¿no? En el tema sobre todo por ejemplo, servicios básicos. Vamos a tener que informarnos la cantidad de servicios básicos que existen o no existen, o vamos a tener que buscar porque es esencial, sobre todo cuando hay este tipo de situaciones. Y entonces es una cantidad de información que, dependiendo de la ayuda de cada una de estas asignaturas, nos van a servir para tomar una decisión en si es que tuviéramos una idea de qué va a pasar antes para prevenir. Si es que ha pasado, tendríamos que tomar decisiones de principio de mitigación, luego de rehabilitación o recuperación,
¿no? Entonces son medidas o decisiones que se van a tomar a través de la epidemiología y el apoyo de las otras asignaturas que tenemos, ¿no? Eh, en la salud pública, si seguimos hablando un poco, ya les he dicho, son todas las actividades, todas las especialidades que tienen que ver con la salud de las personas. Por ejemplo, en epidemiología, el tema de la economía de la salud, el tema de la salud familiar, son actividades que se cumplen diariamente, en las que está incluido, por ejemplo, la recolección de información diaria. Tenemos normas en las cuales cada uno de los establecimientos que presta servicios u oferta servicios de salud en diferentes lugares tienen la obligación de hacer denuncias obligatorias diarias, dependiendo de la patología, y también información semanal o mensual de la posibilidad de la ocurrencia o de algún brote de alguna patología que podría significar o ser de importancia para la epidemiología, ¿no? Entonces, es una de las actividades que desarrolla la salud pública. La psicología, sobre todo, que va a tratar en el tema del comportamiento y interrelación de las personas. No solo de la salud escolar, como nos dice acá, sino también de otros establecimientos, de otras instituciones, los trabajos y todos los lugares donde existe grupos de personas que desarrollan una actividad en las cuales va a haber interacción, ¿no? También tenemos el tema de la salud ambiental. No sé si fue con ustedes que hablamos ya qué significaba la salud ambiental. Para nosotros significa un equilibrio entre las personas y el medio en que vive o el entorno en el cual desarrolla sus actividades. Si se acuerdan un poco ustedes, hicimos un gráfico que se llamaba el triángulo ecológico, que estaba conformado por tres elementos: el huésped, el agente productor y el medio ambiente. El equilibrio entre estos tres aspectos nos va a dar lo que nosotros conocemos como la salud ambiental o también la salud de las personas. Entonces, este tipo de situaciones son las cuestiones que se deben tomar en cuenta cuando estamos desarrollando esto. En el tiempo en que estábamos explicando el triángulo ecológico, decíamos que el desequilibrio podría ser de que alguno de estos elementos, entre los tres, agente, huésped o medio ambiente, ha sido alterado. Y en el caso de los desastres naturales, generalmente es el medio ambiente quien ha de sufrir cambios, lo que ha de producir un desequilibrio y producir estos eventos no esperados en algunos casos, y en algunos sí, que se conocen como desastres, ¿no? El tema de la gerencia médica, la gerencia o la administración de hospitales, también es parte de la salud pública, ¿no? La bioestadística, la sociología, la salud ambiental, la salud ocupacional, en agricultura, la agronomía, ¿no? La ganadería. ¿Será que tiene que ver con salud pública? La ganadería, la agricultura, ¿tendrá algo que ver con la salud pública? Sí, porque dijimos de que la, las actividades que tienen que ver con la salud de las personas directamente están englobadas en la salud pública, ¿no? Los veterinarios, o ¿cómo se llama? La ganadería, tiene que ver con la salud pública, porque, por ejemplo, los veterinarios tienen que garantizar que el ganado de cualquier tipo tiene que ser garantizada, evitando de que si tuviera algún problema, el consumo de alimentos de este origen provocarían problemas en la salud de las personas, ¿no? Han habido problemas bastante serios, como por ejemplo hay epidemias de brucelosis debido al consumo precisamente de carne de animales que tenían este tipo de problemas, ¿no? Y en veterinaria lo mismo, diré, en agricultura lo mismo, los ingenieros o los productores tienen que ver de que los productos que puedan llevar para el consumo de la población sean de calidad y no tengan problemas que podrían ocasionar.
Por eso es que están también incluidos en el tema de la salud pública. Para nosotros, entonces, la salud pública es aquella ciencia, es un arte que permite, sobre todo, manejar la salud de las personas, ¿no? Entonces, y mejorar, sobre todo, mantener la salud de las personas. Pero cuando ya estamos hablando de epidemiología, como sabemos, es la distribución y la patología y las determinantes que van a producir esta en una región, ¿no? A través de la epidemiología, por ejemplo, tenemos conocimientos de la extensión, de la cantidad, de las regiones que están siendo afectadas por el coronavirus en esta emergencia sanitaria. Es la epidemiología que se encarga de recolectar la información, de analizarla y luego publicarla, ¿no? Entonces, por esa situación es que estamos enterados, la mayoría de nosotros, la situación en la que nos encontramos en el tema de la emergencia sanitaria, ¿no? Sabemos que han muerto muchos, sabemos que cuántos han enfermado, cuántos han recuperado. Esa es información de epidemiología. Es su principal papel, ¿no? Y luego, en base a esta información, sobre todo es hacer el análisis de lo que está ocurriendo para lanzar una conclusión. Y esta conclusión nos indicará la decisión que vamos a tomar en relación a esto. Estamos en ese momento, por ejemplo, ahora, todavía estamos recolectando información. Por la información epidemiológica sabemos que estamos ascendiendo aún en la curva para llegar al pico. Y también sabemos que por epidemiología, por la información que se tiene, que en los siguientes días esto va a empezar a descender. Entonces, todas estas actividades se hacen a través de la epidemiología, por eso es importante. ¿Y qué tendrá que ver con los desastres? Cuando estamos hablando de epidemiología y desastres. En uno de los cursos que hicimos, hablábamos nosotros de la importancia de la epidemiología, ¿no? Porque desarrollaban muchas actividades, como el tema de descubrir sobre todo los factores que podían provocar un brote de una epidemia o una pandemia o la extensión de una patología que estaba diseminándose muy rápidamente. De manera de que la epidemiología lo que hacía era sobre todo ver en qué modo o de qué forma estaba siendo afectada la salud de las personas. A través de varias herramientas como las que tenemos acá, el tema de la vigilancia en salud. Les decía, en Bolivia tenemos un sistema de información que se llama el SNIS, o sea, la abreviación SNIS, SNIS, o el Sistema Nacional de Información en Salud, ¿no? Y hay un guión y luego le sigue el BEN, el SNIS-B, ¿no? Vigilancia epidemiológica. Entonces, es esta parte, o es esta parte del sistema de información que se encarga precisamente de ver la presencia de patologías que podrían convertirse en un problema serio para la población. Ahí clasifica, por ejemplo, las enfermedades, algunas enfermedades de denuncia obligatoria diaria, entre los que están el sarampión, están el VIH y otras patologías que son de importancia sobre todo, ¿no? Y hay otras que se informan semanalmente. A fin de semana se hace la información desde los puestos de primer nivel a los de segundo a la red al SEDES y la SED es un consolidado departamental hacia el ministerio. El ministerio, junto con el Instituto Nacional de Estadística, INE, son los que van sobre todo, consolidar, analizar y luego sacar las conclusiones. El Instituto Nacional, a través de una repartición que se llama Encuesta Nacional de Salud, que es la que maneja toda la información de salud. Estas conclusiones o estas informaciones las vamos a utilizar para tomar decisiones respecto a lo que está pasando en los lugares donde han hecho denuncia, ¿no?
Otra de las actividades que cumple la epidemiología son las evaluaciones de tecnología. Ahora nos damos cuenta, por ejemplo, que esta actividad no se ha estado cumpliendo en Santa Cruz, no se ha estado cumpliendo en todo Bolivia. Nos damos cuenta que nos faltan camas, nos falta equipamiento, nos falta personal, nos faltan muchas cosas, ¿no? Es posible que hayan hecho, solicitado que se dote y todas estas cosas, pero que no le hemos hecho o no le hemos dado seguimiento. No es de 14 años, no es de 13 años, esto viene desde mucho atrás. En el momento en que los municipios se han hecho cargo de los establecimientos de salud que antes estaban a cargo de los municipios, también hay algunos equipos, algunas cosas que se trabajan todavía en los hospitales, ¿no? Entonces están obsoletos. Y eso debido a que no ha habido esta actividad que se llama evaluación de tecnologías principalmente. Eso es lo que ocurre con la falta de respiradores mecánicos. En algunos hospitales que conocemos hay este tipo de respiradores, pero que tienen más o menos unos 10, 15 o más años y que siguen funcionando. Pero están funcionando porque los técnicos empiezan a hacer una y otra improvisación, de manera que como no hay, tienen que hacerlas funcionales, ¿no? Entonces es una cuestión que debería cumplirse y no se cumple. Otra de las actividades es la investigación. Eso es lo que están haciendo ahora, por ejemplo. Sabemos que esto del coronavirus aproximadamente, dicen, nos va a llegar a 30.000. ¿Y cómo lo hacen? A través de la investigación. Proyecciones que se hacen en la población, proyectan el tiempo en que ha durado en otros países, las condiciones en las que se han llevado a cabo, igual acá. Entonces, una comparación y esta investigación nos va a decir, por lo menos aproximado, la fecha en la que el coronavirus va a dejar de ser importante en patología que va a afectar la salud de las personas, ¿no? Entonces, es parte de su actividad. Si se acuerdan ustedes, hemos revisado el método epidemiológico de investigación, que es muy parecido al método científico de investigación, y que habíamos comparado también el método epidemiológico de investigación con la investigación clínica. Si ustedes se acuerdan, hicimos una comparación, por ejemplo, en que la epidemiología hace un estudio de la población, de la agrupación de las poblaciones en general. En cambio, el método clínico hace la observación, el estudio individualizado, o sea, hace una investigación por persona, por paciente, por enfermo, ¿no? En cambio, en la epidemiología se toma en cuenta a toda la población. Y la otra actividad es el análisis. Todo lo que hemos hablado anteriormente nos va a conducir a una reunión después de haber acopiado toda la información, elaborado eh, una base de datos donde va a estar plasmada toda la información recuperada que nos va a permitir hacer un análisis. Esa actividad también está a cargo de la epidemiología, ¿no? Hacer el análisis, sacar una conclusión y luego hacer la emisión o una publicación de esta actividad. Esto nos facilita mucho en el manejo, sobre todo, de este tipo de patologías. El método epidemiológico, como les decía anteriormente, es aquella que se va a ocupar sobre todo de todo lo que ocurre en el tema de salud a la comunidad, a la población en grupo. A diferencia del método clínico que solamente hace la investigación de una sola persona o en forma individual. En este caso, cuando estamos hablando de epidemiología, siempre vamos a hablar de comunidad porque el estudio se hace a la agrupación, ¿no? En este caso, por ejemplo, es para establecer causas. Parte de la investigación que ha hecho la epidemiología, por ejemplo, en Wuhan, en China, es que ha emitido varias nociones del origen del virus, ¿no? Primero le echaron la culpa a los murciélagos, luego le echaron la culpa a los pangolines y así. Esos
Son situaciones que emergen de la investigación que desarrollan por tratar de establecer la causa, ¿no? Ahora hace unos días que han desechado, por ejemplo, el tema de que los pangolines podrían ser el origen de los virus que han pasado a los hombres, porque se trata de una zoonosis. Entonces, es una de las cosas que se va a hacer en epidemiología, establecer la causa del problema. Si hay un brote, hay que ver de qué se trata. Y ahí es donde tiene que entrar la epidemiología, si el estudio, la investigación, la posibilidad de su diseminación y todas esas cosas que son importantes, ¿no? Una vez que se tiene eso, una vez que se ha hecho, ya nos hemos dado cuenta que acá el problema es por la presencia de los murciélagos, que son los que han pasado sus virus a las personas, porque se trata de una zoonosis. Entonces nos va a tocar hacer medidas, como en el caso de la rabia, por ejemplo. Cuando existe un aumento en la incidencia de casos de rabia, se toman medidas a través de la epidemiología como el control y la erradicación. En el control vamos a hacer, por ejemplo, las campañas de vacunación, ¿no? En el caso de que nos rebasen y no podamos lograr resolver el problema de la producción de este brote, a veces se recurren a medidas extremas como la eliminación, ¿no? Se va eliminando a todos los vectores que estén facilitando la diseminación de esta patología. Entonces, vean, y acá tenemos una nota que dice que hay que tomar en cuenta en el tema de la epidemiología el tiempo, la persona y el espacio. Si ustedes se acuerdan, en el primer tema habíamos visto esto y habíamos indicado la importancia del tiempo, la importancia de la persona y el espacio. Y que generalmente estaba también graficado en un triángulo, ¿no? Un triángulo que nos permitía hacer el análisis de cada uno de estos y ver cuál de estos elementos era el que se había afectado y se estaba produciendo por eso el problema. Respecto a la salud pública, tiene un montón de funciones, ¿no? Monitoreo y análisis de la situación de salud, vigilancia de la salud pública, que es parte de la epidemiología, la promoción de la salud, o sea, la transferencia de conocimientos a la población, sobre todo conocimientos saludables para el cambio de actitudes, ¿no? Cambio de actitudes malas, por ejemplo, dejar de fumar es una actitud mala. Por otra que es saludable, por ejemplo, hacer deporte. Bueno, también participación social. Hoy sabemos que la población ya no es solamente un expectante, sino está involucrado en el tema de salud, tanto en la toma de decisiones, en la ejecución y la evaluación. Entonces es importante también la participación de la comunidad. Por eso es que en salud pública también una de sus funciones es precisamente empujar para que las poblaciones se involucren en los temas de salud y no solo sea el personal de salud el que se preocupe de esto. Es más, va un poco más allá, ¿no? Se llama intersectorialidad. En la intersectorialidad, la salud pública lo que hace es que confirma que la responsabilidad de la salud no solo es del personal de salud, es de los ejecutivos, o sea, la gente que manda y firma en los municipios, en la gobernación, en el ministerio, es parte de la población, sobre todo en su representación que se llama Directorio Local de Salud o el Comité de Vigilancia, que son los que tienen. Entonces, es la actividad de la salud pública es hacer que esto tenga apoyo y pueda funcionar de esa manera. La regulación, la fiscalización de algunos eventos que pueden producir, entre otros. Tiene muchas más funciones, pero estas son las más, sobre todo sobre las que funcionan. Bien, y entrando al tema, tenemos que hablar de desastres. Dice, es un evento o suceso que ocurre en la mayoría de los casos de forma repentina o inesperada, ¿no? Causando sobre los elementos sometidos alteraciones intensas, representadas por la pérdida de vidas y salud de la población, la destrucción o pérdida de bienes de una colectividad y o los daños sobre la estructura socioeconómica de una región o país,
y o la modificación del medio ambiente, lo cual da como resultado la necesidad de asistencia y de intervención inmediata. Cuando estamos hablando de desastres, estamos hablando de esos eventos no esperados, en la mayoría de los casos, que van a producir generalmente muerte de las personas, deceso de las personas debido al evento. Va a haber pérdidas materiales, muchas construcciones, empresas y a veces cultivos y todo lo que hay se van a perder, ¿no? También estamos hablando de que junto con esto, también la infraestructura, ciudades enteras son deterioradas y hay una gran pérdida de materiales. Entonces, a esta situación nosotros lo conocemos como desastre. Los desastres que pueden ser naturales, pueden ser antropogénicos o los silenciosos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Cuando decimos naturales, se supone que son desastres que se han producido a partir de la naturaleza, como los desastres meteorológicos, o sea, tormentas, ondas de frío, olas de frío, como las que está por llegar a Santa Cruz nuevamente, ondas de calor muy caliente como en verano, sequías, marejadas, o sea, son elementos que se originan a partir de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de los terremotos, los volcanes, que sí son naturales. También tenemos en esto los topológicos, que son las inundaciones, los aludes, los derrumbes, que también entran en esta agrupación de desastres naturales. Y tenemos a los telúricos o tectónicos, en los que anotan los terremotos, los maremotos, las erupciones volcánicas, etc. En realidad, entonces, son eventos no inesperados o son inesperados que van a provocar daño a las personas y daños materiales. Del otro lado tenemos la clasificación de los desastres antropogénicos, su nombre lo dice todo, antropo, hombre, génicos, origen. Significa que son desastres que se producen a partir de las actividades que desarrollan los hombres, ¿no? También se consideran como desastres antropogénicos los accidentes, ¿no? Fallas en construcciones de presas, microempresas, líneas, túneles, minas, edificios. Pero aparte de esto existen otro tipo de desastres que se producen por la mano del hombre. Por ejemplo, en la parte superior nos dice inundaciones, ¿no? Derrumbes, sequías. La mayoría de estas situaciones se dan precisamente porque el hombre ha desarrollado alguna actividad que ha dado origen a esto. Las sequías, por ejemplo, se debe a la deforestación de gran parte de la vegetación que va a hacer que la frecuencia de las lluvias disminuya, ¿no? Las inundaciones, debido a que los lechos de los ríos se aproximan o son debilitados por la también deforestación con fines de agricultura. Eso ocurrió, por ejemplo, en el 2006, acá en la Chiquitanía hubo una inundación a partir del Río Grande que partió desde el Pailón y terminó en Trinidad. Bueno, fue más allá, pero en Bolivia afectó mucho más hasta Trinidad. Y hubo un movimiento de una gran cantidad de personas, hubo muchos errores que se cometieron, hubo muchas personas que tuvieron lesiones, fueron afectados y todo eso. Entonces, a eso se llaman desastres antropogénicos, o sea que los hombres tienen algo que ver con su producción. Y tenemos otros desastres, los silenciosos, los que nosotros le llamamos desertificación. Aquí los agricultores lo llaman crisis de barbecho, ¿no? Significa que las personas por la técnica que hacen para la agricultura, por la tecnología que utilizan o por el uso de químicos, hacen que estos terrenos se agoten, ¿no? De modo que la producción también ya no pueda dar. Es un desastre silencioso que ocurre también por la mano del hombre. Esa es la principal clasificación de los desastres y que en epidemiología lo tenemos que tener en cuenta. También dice, hay que considerar dos cosas, sobre todo en epidemiología. Uno, identificar la causa
¿no? Que para nosotros en epidemiología sería el acontecimiento, la condición, la característica que juega un papel esencial en la ocurrencia de una enfermedad. A ver, tenemos justo ahora en verano, cuando estamos nosotros en primavera, vemos que la vegetación está creciendo, vemos que la temperatura ha subido, la humedad ha subido y se dan condiciones muy favorables para la reproducción de los mosquitos, que son vectores, sobre todo de algunas patologías epidémicas aquí en la región. Dengue, chikungunya, todos esos cuadros que los conocemos y que si nosotros no tomamos o no hacemos ninguna actividad, con seguridad se va a diseminar y va a avanzar y va a haber un brote importante. Entonces, pero si nosotros tomamos las medidas de hacer la limpieza, eliminación de criaderos de mosquitos, estamos actuando sobre la posible causa de la patología, ¿no? Entonces vamos a disminuir la cantidad de mosquitos que son los vectores que nos van a producir la patología. Por lo tanto, estamos eliminando a una condición esencial para la producción de esta epidemia. Entonces, cuando hablamos de causas, se refiere a este tipo. Y si es que no hiciéramos, no hemos hecho la limpieza, no hemos hecho todas las medidas de prevención epidemiológica, vamos a tener un brote importante, ¿no? Va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en la medida en que no se tomen las medidas, va a ir diseminándose la patología con las consecuencias que sabemos, ¿no? Una parte de todos estos afectados va a desarrollar la forma grave, la forma hemorrágica, y que generalmente termina con deceso. A esta forma o esta situación se conoce como efecto del desastre, ¿no? Entonces son dos partes esenciales cuando vamos a hablar del desastre. Que también se tome en cuenta, sobre todo porque en una de estas dos tenemos que actuar para poder hacer un control de la posibilidad de producción. También hay que identificar las causas, ¿no? Y sobre todo de los componentes que se van a desarrollar o van a coadyuvar a la producción de este tipo de desastres. Hoy tenemos una emergencia sanitaria y por la diseminación de esta enfermedad que se conoce como el coronavirus, ¿no? Y que tienen algunos factores como por ejemplo la falta del distanciamiento social, porque la patología se pasa de persona a persona. Entonces la gente que hoy no entiende eso sale, se expone y además se expone a su familia, no solo a él. Es un problema que nosotros tenemos que identificar y que se ha identificado por el estudio de epidemiología. En otras patologías, hablemos por ejemplo de la tuberculosis. Un señor que tiene una casa de 5 por 5 donde viven sus 6 hijos, ¿no? Sus 8 hijos más su esposa, son 10 personas para un espacio de 5 por 5 donde hay mismo es su dormitorio, es su living room, su sala de estar, su dormitorio, su cocina. Entonces nosotros le llamamos a esto hacinamiento. Y el hacinamiento siempre va a ser un factor que va a coadyuvar a que las diferentes patologías se reproduzcan, como en el caso de la tuberculosis, ¿no? Entonces a esto se llama también una causa que va a coadyuvar a la producción de la patología. Estamos hablando, por ejemplo, acá del bacilo de TB. El hacinamiento es una causa necesaria y suficiente para la diseminación de esta patología. Entonces hay que identificar estas causas, sobre todo para actuar sobre ellas y disminuir la posibilidad de incidencia de estos cuadros. En el tema del VIH, nosotros sabemos que el VIH sobre todo tiene varias causas, entre ellos la falta de conocimiento, la falta de conocimiento sobre todo
que hacen que se cometan algunas situaciones y ya cuando la enfermedad está declarada recién se den cuenta, ¿no? Y a veces no hay vuelta. Entonces acá el tema de la información, el tema de la educación es importante y es la causa sobre la cual debemos trabajar para disminuir la incidencia de este tipo de patologías. La desnutrición, el inmunocompromiso, como ahora, ¿no? Entre todas las personas de edades vulnerables, como niños que tienen su inmunidad de información o mayores que tienen su inmunidad en degeneración, se convierten en huéspedes susceptibles de desarrollar el coronavirus. Por eso se dice no salgan los mayores ni los niños. Entonces, son partes que nosotros tenemos que identificar en epidemiología para poder trabajar sobre ellos y si son, como anteriormente decía, son componentes necesarios para el desarrollo de una de estas patologías, poder actuar sobre ellos y disminuir la incidencia o la producción de este tipo de patologías, ¿no? Y hay un tema que también está más dado al tema de la epidemiología y que se llama riesgo. Nosotros le habíamos dicho riesgo es similar o es sinónimo de peligro, ¿no? Es un, ¿cómo podríamos eso? Es muy similar el concepto, pero existe alguna diferencia. Entonces, para nosotros el riesgo es una medida que refleja la probabilidad de que se produzcan hecho o daño a la salud, ¿no? Si yo empiezo a tener una vida alegre, derroche de energía todos los viernes, sábados, domingos, con mujeres que no las conozco, con personas que no los conozco, entonces estoy corriendo un riesgo. ¿De qué? De adquirir una enfermedad que se llama el VIH, ¿no? A eso se conoce riesgo, ¿ya? Peligro. Yo vivo con una persona y mi pareja con la que vivo es portadora del VIH. Entonces se convierte en un peligro, no ya en un riesgo, ¿no? Porque yo ya tengo relación